Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el país. Y un hombre de Betlehem de Judá fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos. Y era el nombre de aquel varón Elimelec, el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus 2 hijos Malón y Kelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí como 10 años. Después murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Padre, nos ponemos delante de ti, nos ponemos delante de este texto del libro de Ruth, no solo para entenderlo mejor, sino para que tú nos hables y el texto hable a nuestros corazones. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Después de 40 años por el desierto, vagando, y después de unos 25 años de guerras para conquistar la tierra prometida que Dios había apalabrado ya con Abraham mucho tiempo antes, el pueblo está en una situación nueva. Ahora se han repartido la tierra y dice Jueces capítulo 2, voy a leer versículos salteados, dice: murió pues Josué y toda aquella generación, y se levantó otra generación que no conocía a Yahvé, ni las obras que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Así abandonaron a Yahvé. Anduvieron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y se postraron ante ellos y provocaron a ira a Yahvé. Yahvé les levantaba jueces y los libraba de mano de sus enemigos. Pero sucedía que cuando moría aquel juez, ellos se volvían atrás, se corrompían más que sus padres, yendo en pos de otros dioses para servirles y postrarse ante ellos, y no desistían de sus prácticas ni de seguir su perverso camino. Uno de esos pueblos que estaba alrededor de Israel y lo estuvo a lo largo de toda la historia fue el pueblo de Moab. Y quiero darte 4 pinceladas de qué pueblo es ese o de dónde viene. El origen de Moab está en una relación extraña y muy truculenta entre Lot y su hija mayor, con el deseo de levantarle descendencia a su padre. Estando solo Lot y sus 2 hijas, las hijas deciden hacer algo absolutamente contracultura, extraño y de dudosa ética, incluso para el momento, y emborrachan a su padre y tienen hijos con él. El hijo de la mayor será Moab, y ese será el nacimiento de este pueblo. Ahora bien, a pesar de ese origen tan extraño, el pueblo va a establecerse y Dios les va a dar tierra, no solo a los israelitas, también a los moabitas. En Deuteronomio 2, cuando el pueblo entre los 40 y los 25 años que te acabo de explicar, cuando están empezando a conquistar la tierra, Dios le va a decir claramente a Moisés, esto lo encuentras en Deuteronomio 2, que no toque a Moab, que no haga la guerra contra él, que él, Dios, es el que les ha dado ese suelo y esa tierra es para ellos. Así que Dios está, a pesar de ese origen extraño, está
ayudando a este pueblo a desarrollarse. Ahora este pueblo va a estar en perpetua guerra y enemistad contra el pueblo de Dios. Recordaréis seguro que uno de sus reyes, llamado Balac, contratará a un profeta de Yahvé, Balaam, para que maldiga a Israel porque tiene miedo a Israel, tiene miedo que Israel les conquiste. Las idas y venidas entre Israel y Moab son muy parecidas y el ambiente, la enemistad es muy parecido al que encontramos en el Nuevo Testamento entre israelitas y samaritanos, o algo parecido a lo que encontraríamos hoy entre israelitas y palestinos. El precedente inmediato al libro de Ruth, que es el que nos ocupa, lo encontramos también en Jueces, en el capítulo 3, cuando un rey de Moab llamado Eglón conquista Jericó, conquista gran parte de Israel y tiene subyugado a Israel durante 18 años. Dios levantará a un juez llamado Ahot para que reconquiste el territorio, la tierra prometida. Esto sucede unos años antes de que llegue el libro de Ruth, que empieza así. Dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, este momento del que yo te estoy hablando, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab, el pueblo del que te estoy hablando, con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y ellos llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. El gobierno de los jueces, esta época de la que te estoy hablando, representa mejor que ninguna otra época de la historia del pueblo el desgobierno en el que Dios no es el rey, sino que, como se nos dice en 2 pasajes muy famosos de Jueces, capítulos 17 y 21, cada cual hacía lo que mejor le parecía. No había un gobierno real ni de parte de un juez, ni de parte de un rey, ni tampoco de parte de Dios. El pueblo hacía, como leíamos al principio en Jueces 2, lo que querían. Iban detrás de los Baales y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Este desgobierno espiritual no es un lugar extraño, es un lugar común para muchos de nosotros. Hay muchos momentos de nuestra vida en los que Dios nos levanta y nos libera, como hacía cuando levantaba a un juez, pero es verdad que hay muchos otros momentos en los que parece que nos volvemos atrás, nos corrompemos y nos obstinamos en seguir nuestro propio camino. Durante el tiempo de los jueces, muchas familias, no solo la de Elimelec, se mezclaron con pueblos vecinos, naciones como Moab, que llegaron a ser, nos lo cuenta Jueces también, una prueba en la que se examinaba la fidelidad del pueblo. Iba el pueblo a ser fiel al pacto que habían hecho con Dios en Éxodo 24. La tónica habitual del pueblo en esta época de Jueces fue la de apartarse de la ley, olvidar su pacto, olvidar las raíces de su existencia como pueblo, de su identidad como pueblo, desconfiar del amor de Dios, de su bondad, de su provisión. Yahvé no gobernaba la vida del pueblo, fue establecerse en la tierra y el desgobierno empezó. Yahvé no gobernaba los corazones de sus hijos, cada cual hacía lo que mejor le parecía, tomaban sus decisiones sin que nadie les gobernara. Y en esta tesitura, la de decidir quién gobierna, también se encontró Elimelec, cuando en mitad de una situación de crisis económica para su familia, él tuvo que tomar decisiones. De nuevo, para Elimelec también fue un lugar común el afrontar una crisis económica. En mayor o menor grado todos las hemos vivido y ahora estamos ante una, así que las decisiones de Elimelec son pertinentes también para nosotros y nos pueden enseñar cosas. Curiosamente, Elimelec no debió ser un nombre muy común en la época de Jueces. Elimelec significa mi Dios es rey, un nombre que le presentaba en sociedad como un súbdito leal a su rey. Pensad que cuando un judío, alguien del pueblo de Elimelec, escuchaba Elimelec, no escuchaba este nombre raro que tú y yo escuchamos. Lo que escuchaba su cerebro es mi Dios es rey. Además, la historia sitúa a esta familia en Belén, Betlehem, la casa del pan. La casa del pan. Pero el relato nos indica que en la casa del pan lo que hay es hambre. Elimelec pertenece a una familia con recursos, con propiedades,
con tierras, no es un hombre pobre, no ha perdido su heredad, y también tiene muchos familiares, como veremos a lo largo de la historia, muy bien situados, podríamos decir incluso que ricos. Y aún así, decide emigrar. Decide abandonar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados y que él posee. Es la heredad de su familia. Su propiedad, sus tierras, son la prueba del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Y aún así, Elimelec decide emigrar a una nación vecina, pero enemiga. Parientes lejanos, emparentados a Abraham y Lot, pero con un historial de guerras, de enemistad, que llenaba los libros de crónicas de la época. ¿Qué gobierna esta decisión de Elimelec? De acuerdo con el texto, su emigración está condicionada por el hambre. Deja su tierra, su heredad, se va a los campos de Moab a buscar mejor suerte, prefiere probar suerte lejos del Dios de la casa del pan, que le ha dado lo que tiene, antes que quedarse y luchar por recuperarse de la situación junto a su pueblo. Es una decisión de emigrar en la que no gobierna Dios, igual que en el resto de la realidad de la época de los jueces. Lo que gobierna es el hambre. Lo que gobierna la decisión son las circunstancias, la desconfianza. Gobierna el desgobierno. ¿Qué gobierna nuestras decisiones hoy día ante esta crisis económica que tenemos también? ¿Qué gobierna nuestras decisiones en general? La intención inicial de Elimelec no era quedarse allí mucho tiempo. Él pretendía lo que la mayoría de inmigrantes pretende cuando llega a un lugar, habitar temporalmente en Moab. Quería recuperarse del golpe financiero y que los campos de Moab fueran un paréntesis en su vida, no fueran algo de largo recorrido. Ahora, Elimelec era consciente de que su decisión era un riesgo. Estaba yéndose a Moab, una nación enemiga. Implicaba salirse del paraguas protector de Dios, del lugar que Dios había establecido para él, porque Dios había dado tierra al pueblo y había dado heredad a Elimelec. Su familia podía haber probado suerte en cualquier otro lugar de Israel, pero decidieron irse a Moab. Aunque la voluntad de Elimelec será quedarse temporalmente, vemos al final del versículo 2 la frase «y se quedaron allí». Una frase que acabará siendo profética en su particularidad. Elimelec jamás regresará a Belén. Morirá no mucho tiempo después de emigrar y su cuerpo se quedará allí, en Moab. Su decisión desesperada y desgobernada en busca de pan, se convertirá en un camino sin retorno para él. Sigo leyendo el texto, versículo 3 y 4 dice: murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. La familia de Elimelec no llegó a vivir en las ciudades de Moab, y Moab tenía ciudades importantes. Decidieron quedarse en el campo. Quizá en un primer momento, al llegar allí, consciente de los riesgos, Elimelec pensaba que así evitaba en cierta medida el influjo de la cultura moabita, el mezclarse con ellos, el diluir su identidad en mitad de lo que ellos hacían, de los dioses a los que ellos adoraban. Pero la familia pronto descubrió que la capacidad que tenemos para controlar nuestro destino es prácticamente nula. Tras morir Elimelec, sus hijos también tomaron decisiones, las que mejor les parecieron. Se enamoraron de 2 chicas locales, por otra parte algo normal, enamorarse de chicas que están a tu alrededor y no de otras que no están presentes. Pero esto es una muestra también de cómo las decisiones que tomamos posibilitan o dificultan futuras decisiones, tanto nuestras como de las personas que están a nuestro alrededor. Si ignoramos el gobierno de Dios, su guía, pronto nos perdemos en un mar de caminos que nos alejan más y más de nuestro propósito, de nuestra identidad. Sin apenas beberlo ni comerlo, esa búsqueda de pan lejos de la casa del pan emparentó a la familia de Elimelec, una familia judía, con las familias de Orfa y Ruth, 2 familias moabitas, construyendo un hogar lejos de la voluntad de Dios. El sueño que Dios tenía de establecer un pueblo en la tierra, un pueblo que se desarrollara y que fuera una sociedad que arrojara luz a las naciones vecinas, se diluye para la familia de Elimelec, que se mezcla, que diluye su identidad
y lo que es la integridad de ellos como pueblo se va desintegrando. Los días fueron pasando y ese plan temporal de Elimelec de quedarse un tiempo allí se acabó convirtiendo en la nueva normalidad de la vida de su familia. Su mujer y sus hijos sufrieron tanto como él esas decisiones de emigrar a Moab. Sigo leyendo el texto del 5 al 7. Dice: murieron también los dos, hablando de los hijos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole pan. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí no solo perdió a su marido, sino que también perdió a sus dos hijos. Todo ello en una época en la que las mujeres vivían al amparo de los hombres, bien fuera del padre, en la familia en la que nacían, el patriarca de la familia, para después pasar a casarse y ser de la familia de su marido, y para en su vejez ser sostenidas por los hijos varones. Los hombres eran en esa época la provisión, la protección y el liderazgo del clan familiar. Así que Noemí, totalmente desamparada, sin marido, sin hijos y sin futuro, sin propiedades ni tierras, escucha la noticia providencial de que Yahvé ha visitado a su pueblo para darles pan. En circunstancias mucho peores que 10 años antes, sin su familia, Noemí emprende el camino de regreso hacia la casa del pan, donde el Dios proveedor del pan ha visitado a su pueblo. Os pregunto, ¿por qué emigra esta vez Noemí? ¿Cuál es su motivación para regresar? ¿Es esta vez Dios o sigue siendo el pan? ¿Queremos nosotros vivir en la casa del pan porque es el lugar donde vive Dios o porque es donde hay pan? ¿Nuestra inclinación personal es hacia Dios o hacia lo que Dios nos da? ¿Deseamos convivir con Él, relacionarnos con Él? ¿Él es nuestra prioridad o Él es un medio? Y lo que nos importa es el beneficio que extraemos de Él, la utilidad, lo que nos ofrece estar cerca de Él, en su casa. Debemos reconocer que el pan en sí mismo es algo bueno. Nadie puede decir lo contrario, no es algo malo, no es un lujo, no es un exceso, es una necesidad, es lícito, es legítimo querer pan. De hecho, la Biblia nos enseña que es legítimo pedirlo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una petición diaria. En sí mismo el pan no es una tentación, pero puede convertirse en una. No lo es mientras lo mantenemos en el lugar que debe ocupar. El pan es un recurso, es sustento, es incluso placer que Dios nos regala. Pero no debemos perder de vista que la vida es más que el pan y el cuerpo más que la ropa. Y Lucas nos dice eso en el capítulo 12 porque no es raro que confundamos ambas cosas, la vida con lo que sustenta la vida. Le damos la vuelta al orden de Dios, todo pierde su sentido cuando no sabemos qué es más ni qué es menos importante, cuando no entendemos cuál de las dos cosas es la prioritaria, porque nadie dice que el pan no sea importante, simplemente no puede ponerse en el lugar prioritario, hay cosas más importantes, la vida es más importante. Cuando cambiamos de lugar eso, nos deslizamos hacia la tentación de movernos por el pan. El pan puede llegar a convertirse en el deseo interno de nuestra acción, en un ídolo, puede atraparnos, ser la razón última de nuestras decisiones. ¿Cuánto pan es suficiente? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por el pan? ¿Cómo se relaciona mi identidad con el pan? ¿Dejaré de lado pan si mi llamado está en juego? ¿Si mi identidad está en juego? La idolatría al pan es mucho más difícil de percibir que la mayoría de las idolatrías, porque cada día no necesitamos relacionarnos con Dagón o con Baal o con cualquiera de los dioses de los pueblos que nos rodean, pero cada día tenemos que relacionarnos con el pan, y la naturaleza de esa relación se puede malinterpretar con suma facilidad. Vamos a poner un ejemplo claro de cómo se invirtió la prioridad entre el pan y la vida. Esaú, un ejemplo muy claro. Cuando su malintencionado hermano, un engañador nato, intenta quedarse con su primogenitura y le pide que se la venda, Esaú le responde:
igual me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Lo que está en juego es un plato de comida. Pero Esaú dice, si me voy a morir, su reflexión parece lógica, parece sensata, parece práctica. Sin embargo, deshabilita completamente el orden de Dios para la vida. Esaú desprecia aquello que Dios aprecia. No podemos negociar con nuestra identidad, con nuestro llamado. El pan va y viene, pero nuestra identidad está anclada en Dios. En la vida de Esaú, el pan fue, el pan vino. Sin embargo, ser primogénito era parte radical de su identidad. Estaba llamado por Dios para esa responsabilidad, para ese honor, para esa herencia. No podemos dejarnos llevar por la inmediatez cuando nuestra vida está llamada a la eternidad. Todo, absolutamente todo, también el pan, está supeditado a nuestra identidad en Dios. Sin embargo, para contrastar a Esaú, alguien que giraba las prioridades, vamos a ver el caso de alguien que las tenía muy claras. Jesús era capaz de convertir las piedras en pan. Para él no era difícil hacer eso. Quizá alguna vez, pensando en esa tentación en el desierto, has meditado en ello y has pensado, si él hubiera convertido las piedras en pan y hubiera comido, tampoco hubiera pasado nada. ¿Qué es comer un poco de pan en el desierto tras 40 días de ayuno? ¿Hubiera impedido acaso eso que él fuera el Mesías, que se entregara por nosotros? Ese pensamiento nos deshabilita, muestra cómo cambiamos y cómo invertimos el orden. Jesús fue tentado con el pan. ¿Qué tentación es esa? ¿Qué implicaciones tiene sucumbir ante la tentación del pan? Pues en el caso de Jesús, por ejemplo, era la tentación de darle al pan la categoría de prioridad, cuando él tenía otra comida que hacer, que era la voluntad del Padre que lo había enviado. Era, por lo tanto, esta tentación la de cambiar el orden de prioridades establecido por Dios. La vida a la que Dios me ha llamado, el pan que sustenta esa vida, cambiar el orden. La tentación de cambiar algo inmediato, como le pasó a Esaú, comer ese plato ahora, aquí, lo necesito, sé que lo necesito, frente a lo que es trascendente y lo que es eterno, tu llamado, tu primogenitura. Jesús no sucumbió ante el momento, incluso siendo un momento lícito, comer cuando uno tiene hambre. Pero en comparación con el valor o la importancia o la trascendencia del ayuno por el cual él había sido impulsado por el Espíritu al desierto, en comparación con el llamado de Dios para su vida, ese momento no tenía ningún valor, ese pan no tenía ningún valor. La tentación quizá de desconfiar en el proveedor del pan, algo que vemos en Elimelec, o quizá, que es el reverso, la tentación de confiar en la voz del que susurra, con que Dios te ha dicho, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Es una voz que cambia el orden de las cosas. La tentación quizá de no vivir como cualquier ser humano, coger un atajo, una vida fácil, sin sacrificios, sin negaciones, sin privaciones, siempre con abundancia de pan, evitando las dificultades, atajando ante los problemas. No hipoteques tu identidad, no hipoteques tu llamado por ninguna cantidad de pan. No hay nada más importante que tu identidad en Cristo, ni siquiera el pan. El pan alimenta quién eres y lo que estás llamado a hacer. Tú no eres esclavo del pan. Él es un recurso que necesitas y Dios lo sabe. Si es Dios el que te ha llamado a ser quien eres, si Él tiene interés en que seas lo que Él te ha llamado a ser, entonces te dará el pan que necesites para llegar a serlo. Es una cuestión de confianza. Siguiendo las palabras de Jesús, te animo a darle al pan lo que es del pan y a Dios lo que es de Dios. Podemos sacrificar una cierta cantidad de pan. No todo, pero sí podemos sacrificar una cierta cantidad de pan. No necesito tanto pan para la vida física. Sin embargo, no puedo sacrificar quién soy ni mi llamado. Y eso, quién soy y mi llamado, lo alimenta Dios. Es su palabra la que me mantiene con vida, no el pan. Ageo le llegó a decir al pueblo, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho. Ninguna cantidad de pan nos saciará, ninguna cantidad de pan llegará a satisfacernos. Ni todo el pan del mundo puede darme la vida, ni me quitará la insatisfacción de no ser quien he sido llamado a ser. El pan solo puede ayudarme a vivir,
pero jamás podrá sustituir al pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.